Desde el mes de agosto, la Asamblea Nacional y específicamente la Comisión del Derecho de la Salud está analizando el primer borrador del proyecto del Código Orgánico de la Salud. Vamos a abordar este tema precisamente con una de las integrantes de esta comisión del Legislativo, la asambleísta María José Carrión, a quien le damos la bienvenida y le consultamos, asambleísta, cómo avanza precisamente este análisis de un código tan importante y trascendental para la vida de los ecuatorianos. Bienvenida. Bueno, un saludo primero, Cristian, a ustedes quienes hacen Ciudadano TV y también a la ciudadanía que el día de hoy nos ven. El Código Integral de la Salud, como usted plantea, es uno de los ejes fundamentales de lo que tiene que ver con la vida de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Porque va a normar lo que es la atención de salud no solo dada y provista por los servicios de atención pública desde el Estado, sino también por los servicios de atención pública privada. Entonces es una ley que va a regular todo lo que tiene que ver con el servicio de la salud. Pero se están incorporando también cosas que son fundamentales, como lo es la carrera sanitaria. ¿Qué es esto? Es así como la carrera del magisterio del docente. La carrera sanitaria tiene que ser aquella carrera que pueda seguir el médico, la enfermera, el personal de salud, para poco a poco ir mejorando su calidad de atención, pero también teniendo evaluaciones acerca de su servicio, del servicio que presta para hacer ese ejercicio pleno desde la ciudadanía, que es el derecho a la salud, pero también la capacitación. Esos ejes no hemos visto en el sistema de salud. Realmente se hacen capacitaciones aisladas, capacitaciones paralelas o pequeñas, pero una capacitación integral, permanente, desde la autoridad sanitaria, una evaluación permanente desde la autoridad sanitaria y la provisión de los servicios con todo lo que se requiere, equipamiento, medicamentos, todo aquello que va en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. También estamos incorporando, Cristian, lo que es el control y la regulación del precio de los medicamentos. Es algo que preocupa mucho a la ciudadanía cuando se acerca a un lugar, a una farmacia donde venden los medicamentos y con su receta pide que se le expendan. Lamentablemente no se puede adquirir el 100% de los medicamentos por el alto costo. Queremos meternos en esa lucha frontal para que no sean las grandes distribuidoras ni las grandes cadenas quienes se enriquezcan con el bolsillo de los ciudadanos, sino que los ciudadanos puedan tener acceso a la salud y algo complementario que es los medicamentos. Ahora, hay distintos temas, hay distintas leyes que van a ser aglutinados precisamente en este Código Integral de la Salud. Precisamente ese es uno de los puntos álgidos, la dispersión en salud que existe al momento, asambleísta. El Ministerio de Salud y a través de la Revolución Ciudadana ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de coordinar lo que en la Constitución se establece como la red pública de salud, por ejemplo, donde está el Instituto de Seguridad Social, donde está el ISFA, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, donde está el ISPOL, que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía, pero también el Ministerio de Salud Pública. Esa coordinación y esa regulación está normada a través de la Constitución, pero usted sabe que siempre hace falta una ley que dé los detalles cómo se articula esta red pública de salud, pero también hay un fenómeno importante que hay que denunciarlo y ahí hay que regularlo en la ley, que es las clínicas de garage. Esas clínicas que se han hecho y que han comenzado a surgir en casas que no tienen las condiciones sanitarias adecuadas, que no tienen ni siquiera el personal calificado. Hemos recibido en la mesa de salud y también de manera personal me han entregado denuncias de clínicas de estas de garage que ni siquiera tienen enfermeras, que piden a las diferentes escuelas de enfermería que envíen enfermeras para hacer una especie de pasantías, donde allí las enfermeras hacen el rol de enfermeras ya graduadas. Eso es gravísimo porque la responsabilidad recae en esas enfermeras sin ninguna tutoría de un docente enfermero o una docente enfermera capacitada. Y ante estas denuncias, asambleísta, ¿qué es lo que se ha hecho? Ante esas denuncias lo que nosotros estamos haciendo es normar todo lo que significa y comenzar la discusión de no tener clínicas que no tengan las condiciones mínimas de garantizar que los pacientes que acceden a un servicio de salud puedan tener la mejor calidad en la atención, no solo en lo privado, también en lo público y sobre todo en lo público, tomando en cuenta además que 40 millones de atenciones hay en el servicio público gracias al proceso de transformación, 40 millones de atenciones al año en el servicio público de salud, pero eso hay que normarlo, hay que regular para garantizar que en todos los sectores, en el último rincón de la patria, el servicio de salud sea de calidad. Y para eso la norma. En este tema de las clínicas de garage que manifiesta usted,
se está normando precisamente para establecer o que existan leyes fuertes contra el establecimiento de estos lugares mal llamados de salud. Pero al momento, ¿cuál es el marco legal? Porque siguen apareciendo, siguen las denuncias. Al momento, ¿cuál es el marco legal asambleísta? Existe la ley, ¿no? La ley de salud, pero lo que se está proponiendo es garantizar, porque la ley no abarca todo lo que se tiene que regular y normal. Lo que se está proponiendo es hacer una agencia nacional de regulación de la salud, para que esta agencia tenga peritos especializados, tenga todo un sistema que garantice que haya controles permanentes. ¿Qué es lo que normalmente suele ocurrir? Por ejemplo, en la aprobación de un medicamento, que ese es otro problema grave. Hemos visto denuncias de medicamentos que se han hecho con tiza, dicen que se ha hecho con harina, algunos medicamentos que han sido fraudulentos, que realmente no son medicamentos, sino son productos que quieren parecer un medicamento y que eso se está vendiendo en algunos lugares del país. Esas son denuncias gravísimas, pero también ¿por qué pasa eso? Porque por un lado tenemos el alto costo de los medicamentos, entonces las personas ante un mismo medicamento, por lo menos de nombre, que dice que le cuesta el 50% menos, dice, bueno, voy a comprar ese medicamento, y lo que les están es estafando. Felizmente no es la mayoría de lo que ocurre en el país, pero pasa también porque se hace el registro sanitario, el control sanitario, solo para entregar el acreditamiento sanitario, pero no se hace un posregistro. Es decir, una vez que se entregó el control, acreditación sanitaria, que es el registro sanitario, se puede hacer el control durante la distribución. Por ejemplo, si sale de una fábrica de medicamentos, en el camino que pasa, ¿llega el mismo medicamento o no? ¿Llega el mismo componente químico o no? Podría hacerse ahí un posregistro. También cuando están en las perchas de las diferentes farmacias. ¿Quién nos garantiza que cuando compramos una aspirina sea realmente el ácido acetil salicílico? No sabemos que es una aspirina y que dice aspirina, pero no sabemos si el componente es lo que dice realmente. Ese es el control por registro. Eso también se está poniendo en la ley ahorita del Código de la Salud, porque debemos garantizar que esta agencia de control sanitario tenga toda una estructura para que haga este registro. Y establecer bien las competencias. Y establecer las competencias. Pero además también con el tema de alimentos. Recordemos que es el Ministerio de Salud que da el registro sanitario también para los alimentos. Entonces el registro sanitario tiene que estar ligado a un tema que es muy importante, que es el control de la calidad y este derecho de los clientes, el derecho del consumidor. Porque un registro sanitario te dice que sí, que efectivamente te están vendiendo, por ejemplo, un paquete de papas fritas y supuestamente te pone la cantidad. Pero ¿quién me dice que cuando le pesaron, que cuando avalaron en la sanidad que existe eso, es lo mismo que nos venden finalmente en la tienda de la esquina o en los grandes distribuidores? No tenemos ese derecho como consumidor. Entonces, eso también es parte de lo que debería hacer conjuntamente con otras autoridades, la Autoridad Sanitaria Nacional. Garantizar que los alimentos sean de calidad, pero también justos en relación al precio. Y uno de los puntos neurálgicos también que trae este código y del que se está analizando es el referente a la mala práctica médica. Aquí existen, asambleísta, algunas ramificaciones incluso al señalar, incluso en la literatura de la ley, especificaciones sobre mala práctica médica, y hay la propuesta de llevarla como homicidio culposo por mala práctica médica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la Constitución de la República establece que hay una sanción a la mala práctica profesional. Pero ahí hay un debate inicial, ¿no?, de arranque, y está bien que haya una sanción a la mala práctica profesional, y dice la Constitución que debe ser de orden civil, pero también puede ser de orden penal. Ahora que se está discutiendo el Código Integral Penal, se plantea la sanción a la mala práctica profesional, pero cuando se habla de mala práctica profesional, y esa es la gran discusión, y como médico lo puedo decir, ¿no es cierto?, se habla básicamente del sector salud. Porque, por ejemplo, un docente difícilmente se encuentra con un episodio de muerte en toda su carrera. Un profesional de áreas informáticas que arregla un técnico en informática difícilmente se va a encontrar con un proceso de muerte durante toda su carrera. Pero el personal de salud, enfermeras, doctores, todo el gremio de la salud, el sector de la salud,
todos los días se pueden encontrar con un episodio entre la vida y la muerte. Cuando nosotros hacemos el juramento hipocrático, en el cual se plantea, ¿no es cierto?, que nuestro deber es cuidar ese debido deber de cuidado a los pacientes, esa atención afectiva, con responsabilidad, con conocimiento científico, que nosotros asumimos cuando estudiamos medicina, que brindamos al paciente, ¿verdad? Es la garantía para decir que un médico jamás su intención es hacer daño. Una enfermera jamás su intención es hacer daño, porque ya no sería enfermera. Su misión es salvar vidas. Su misión es salvar vidas. Entonces, la discusión cuando se habla de la mala práctica profesional, básicamente se está hablando de la mala práctica médica. Entonces, esa es la primera discusión. Entonces, el artículo 122, tal cual está establecido en el borrador del Código Integral Penal, que ya va para segundo debate en los próximos días, establece esa discusión muy importante. ¿Qué estamos planteando? Que efectivamente ha habido un problema en la sociedad también, y es que los casos donde realmente ha habido mala práctica médica, muchos de ellos han quedado en la impunidad. Entonces, la discusión es fundamental decir que la verdadera solución a este tema es que existe un artículo, y que este artículo 122, por un lado, sancione con mucha fuerza a la mala práctica médica que existe, que no se niega que no existe, no se está diciendo no existe. Existe mala práctica médica de médicos irresponsables, de médicos que no han tenido el cuidado, que han llegado en estado etílico a una operación. Existe eso también. Pero, por otro lado, dejar la posibilidad de sancionar esa mala práctica médica. Pero también cuidar a la profesión del médico, de la enfermera, para que pueda ejercer libremente su profesión. Porque, ¿qué ocurre? Al estar tan cercano, ¿verdad?, el médico, la enfermera, a los procesos de vida, de muerte, por ejemplo, en temas como el cáncer, en enfermedades tan graves y catastróficas como el cáncer, donde la muerte en un gran porcentaje es consecuencia casi normal de la enfermedad, ¿verdad? Ahí no es que es culpa del médico. Exacto. Puede haber sido el médico que le haya puesto un tratamiento adecuado, que le haya cuidado adecuadamente, que haya seguido la rehabilitación del paciente, pero resulta que este paciente pudo haber tenido metástasis en el pulmón, en el cerebro, finalmente fallece. Es decir, hay que establecer de manera clara en la norma legal los indicios de responsabilidad que va a tener el médico cuando se encuentra en uno de estos casos, por ejemplo, ¿no? Claro, Cristian, precisamente lo que nosotros hemos propuesto después de 3 foros que hemos hecho, tanto con gremios del sector de la salud, con asambleístas involucrados en el tema de salud, pero también con familiares de la mala práctica médica. Felizmente hemos hecho un espacio de diálogo tan amplio que se han encontrado los dos puntos, digamos, de contrapunto allí, que han sido el gremio de la salud que defiende el sector salud, pero también fundaciones que han nacido a partir de la muerte de familiares por mala práctica médica. Y lo que hemos es quedado muy claros en esos dos aspectos: ni criminalizar la función del médico y de la enfermera y del personal de salud, pero tampoco la impunidad. Exacto. Lo que estamos planteando nosotros después de estos 3 foros muy extensos, larguísimos, donde hemos discutido por más de 20 horas del tema, porque es un tema, ya verá, bastante complejo, hemos llegado a la posibilidad de construir tentativamente un acuerdo en el cual nosotros pondríamos que previo al inicio ya como tal del juicio penal se haga un peritaje llamado desde la Fiscalía, que es el órgano correspondiente, un peritaje que garantice que cuando a un médico o a una médica le acusan de mala práctica profesional y que consecuencia de aquello hay una muerte, el peritaje se ha hecho por médicos especialistas. No por los jueces, no por los abogados, sino que el peritaje se ha hecho por especialistas en áreas de salud, que no lo va a designar obviamente el Colegio de Médicos, porque ahí se generaría un sentido de cuerpo, claro, que tampoco apoya al tema de la lucha contra la impunidad. ¿Y aquí se puede establecer que no toda mala práctica médica se judicialice? Es decir, una mala práctica médica excepcional. ¿Aquí se establece? ¿Aquí es el punto donde se establece? Exacto, porque allí entonces sería un grupo de especialistas, de peritos avalados por la Corte Nacional de Justicia, avalados también por la Fiscalía, peritos especializados, digamos, si es que fue una muerte de un niño, peritos pediatras, especialistas si fue cirugía,
especialistas en cirugía y en protocolos. Porque ¿qué es lo que dicen los médicos? Y tienen mucha razón también. Dice, bueno, nos va a hacer el examen un médico legal, pero el médico legal posiblemente nos diga las causas de la muerte, pero no si la atención fue adecuada, no si el tratamiento fue el óptimo, no si se le dio el deber de cuidado. Entonces, si es que eso no hubo, si es que nadie analizó los pasos previos a la muerte, claro que se va a decir, sí, la muerte fue muerte por un infarto, pero no está diciendo si es responsabilidad del médico o no. Ahora, también... Entonces, el peritaje sirve para decir si hay indicios de responsabilidad o no hay indicios de responsabilidad. Si es que sí hay indicios de responsabilidad, ya inicia todo lo que sería el juicio. A una siguiente fase y que, como siempre ha sido el petitorio de los familiares que están inmersos en estos dolorosos casos, es que no se alargue un proceso legal, que no se haga tan largo. Por último, asambleísta, ustedes siguen analizando también y entiendo en estos días están con análisis con expertos sobre la conceptualización de los derechos sexuales, reproductivos y el aborto. ¿Cómo está este tema? ¿Sabe que eso en la mesa de salud no se ha tratado todavía? En el momento en que se trate podremos expresar cuáles son los comentarios que hagan los expertos, pero básicamente en la mesa de salud lo que se está recibiendo es a organizaciones, a sectores, a gremios que están planteando la diversidad y el mundo casi infinito que tiene que ver con la salud, desde el saneamiento, como lo dice la Constitución, hasta temas personales de los sectores vulnerables como los jóvenes, los niños, la tercera edad, discapacitados. Hemos tenido una visita enorme de ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que más adelante se discutirá ese tema. Perfecto, entonces siguen recibiendo las propuestas. Así es, como debe ser. Gracias, asambleísta, Muchas por gracias. Acompañarnos aquí en El Ciudadano. La asambleísta María José Carrión, ella es miembro de la Comisión del Derecho de la Salud de la Asamblea Nacional. Hemos tratado en este corto tiempo algo fundamental, el primer borrador que se analiza en la comisión sobre el Código Integral de Salud, y específicamente el tema álgido y que va a seguir dando que hablar sobre la mala práctica médica. Esperemos contar con el asambleísta en una próxima oportunidad y con ustedes también aquí en El Ciudadano.